Si te vas por carretera a Cancún, sigues por Acanqué Chetumal, y cuando llegues a la salida a Canqué, doblas a la derecha en dirección a Ochil, continúas por ahí y listo, ya estás en Sabaché, no hay pierde. Sabaché cuenta con 3 cabañas de lo más cómodas, cada una de ellas con camas y un baño, acondicionadas con lo necesario para que nada te moleste. Y lo mejor es que disfrutas de la tranquilidad del lugar. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero ha de ser muy caro, ¿no? Para nada, la estancia por día te cuesta 480 pesos y el paquete por el fin de semana completo es de 1100 pesos y este último te incluye 4 comidas para 2 personas y la renta de la bicicleta para visitar los cenotes. ¡No puedo creerlo! Sabaché está cerca de 2 cenotes, uno de ellos se llama Tanimash. Este se encuentra a 1 kilómetro de distancia y puedes ir en bicicleta. La vista que te da el camino es irrepetible. Nada como un buen ejercicio. Y qué mejor si no contamina. Así es, y el cenote es de agua cristalina. La verdad, yo me di un buen chapuzón. El agua es bien fresca. E imagínate que solo cuesta menos de 50 pesos. ¡Qué padre! ¿Y cómo no? Si solo con imaginarlo ya me dan ganas de ir. El otro cenote se llama Calcuch. Este se encuentra un poco más retirado de las cabañas, pero la verdad vale la pena visitarlo. Este está en una gruta, y para entrar a él tienes que bajar en una escalera en forma de caracol. ¿En serio? ¿Y no es peligroso? Para nada, porque en Sabaché te dan chalecos salvavidas para que no corras riesgo. Suena tan divertido. Sabaché cuenta con diferentes actividades, además de la visita a los cenotes. Por ejemplo, por la módica cantidad de 50 pesos, puedes realizar una caminata por la milpa. ¿Caminata en la milpa? Así es, te llevan por un camino a recorrer los plantíos de elote, calabaza, entre otros cultivos, tal y como lo hacían nuestros antepasados. Es como un viaje en el tiempo. Claro, sin olvidar la extraordinaria vista que te da la puesta del sol. Y nada como cuando llegas después de todo el recorrido hambriento y que la comida te esté esperando. El primer día comí unos deliciosos albutes de pollo y para el almuerzo un riquísimo pokchuk hecho al carbón. ¡Qué rico! Ya me lo estás antojando. Y no te he dicho lo mejor. ¿Aún hay más? Así es, en Sabaché cuentan con un taller de tortilla donde te enseñan a preparar tortillas artesanales que saben, deliciosas. Y antes de regresar a Mérida, me hablaron de un pueblo llamado Tequit, que se encuentra a 20 minutos de Sabaché, así que aproveché para ir a visitarlo. En este pueblo se confeccionan guayaberas, y claro, no podía perderme visitar una fábrica de guayaberas. ¡Qué padre! ¿Cuántas cosas se encuentran en nuestro estado y no las conocemos?